Buenos días, amigos, amigas. Estamos en el lunes 5 de octubre, iniciando una nueva semana que inicia también un nuevo mes, un nuevo trimestre del año, un año complicado, un año un poco extraño que nos ha hecho reflexionar bastante, nos ha hecho volvernos a la casa, volvernos al hogar y nada, la necesidad también de regresar a la casa común, de regresar a, esa capacidad de crear relaciones, de crear emociones, de crear toda una construcción de la sociedad desde el cuidado, desde la ternura, desde la solidaridad. Si algo nos ha enseñado esta crisis, y lo sigo insistiendo, es la necesidad de vernos, de reconocernos, cada quien desde su posición, cada quien desde sus derechos, desde sus lados, ¿no? Pero reconociéndonos diferentes, que somos diferentes, pero que en esa diferencia podemos encontrar la riqueza para construir algo mejor, para construir un otro mundo posible. Hemos venido durante años, durante décadas, durante siglos incluso, construyendo un mundo a partir de la dominación, a partir de la violencia, a partir del despojo. Durante toda nuestra historia como república ha sido una historia de una construcción a partir del despojo, ¿no? A partir de la violencia, a partir del el no reconocimiento de derechos de las grandes poblaciones, de los más y de las más. Y este es un momento siempre, ¿verdad? Y por favor, creo que eso es algo que entendámoslo, la madre tierra, ¿verdad? Este contexto nos está llamando como humanidad a que regresemos a eso, ¿no? Regresemos a la construcción de sociedad desde la empatía, desde el saludar, ¿verdad? Desde el café que nos podamos tomar, eso, vea, reconozcamos nuestras diferencias, está bien, pero que sean reconocimiento de diferencias a partir de la razón, de la capacidad de diálogo, que eso es fundamental si queremos construir una sociedad mejor, si queremos construir un país mejor. Necesitamos saber dialogar, saber hablar, aunque no estemos de acuerdo, sin insultar, ni el hecho de que si no pensás como yo, estás contra el otro. No, vea, hay posiciones diferentes porque tenemos experiencias de vida diferentes. No, no podemos estar siempre de acuerdo, por ejemplo, alguien que ha crecido toda su vida en la ciudad, que alguien que ha crecido toda la vida en el campo. No, van a tener visiones de realidad diferentes, pero es bonito poder conversar porque de esa conversa sale una relación y salen argumentos y sale la capacidad de construir un mundo diferente, un mundo donde quepa el mundo de quien creció en la ciudad y un mundo donde quepa el mundo de quien creció en el campo, ¿no? Y eso hace que al final la sociedad sea mucho más rica, mucho más diversa, mucho más plural, mucho más solidaria, que esto es algo que tanto nos hace falta ahora. Recuerden siempre también, si vamos a salir, si toca salir, hay que mantener todas las medidas de responsabilidad. Llevemos nuestra mascarilla, llevemos nuestro alcohol gel, lavémonos las manos. Intentemos buscar siempre dónde poder buscarnos las manos, aunque sé que en muchos casos la falta de agua es un gran problema, pero intentemos mantener algún lugar donde podamos lavarnos las manos y siempre que salgamos, entremos de nuestras casas, mantengamos todos los protocolos, ya que hay que seguir todas las recomendaciones sanitarias. Es importante que las podamos seguir manteniendo. El contexto de crisis sigue, ¿no? La pandemia, el virus, está ahí todavía y hay que atendernos, ¿verdad? Hay que hacerlo siempre desde la precaución, desde la solidaridad y desde la responsabilidad. La semana pasada decíamos en el programa anterior, ¿verdad?, de la importancia que iba a tener ese miércoles
la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021. Y aquí, y decíamos, les prometí el lunes pasado que ahora íbamos a hablar un poquito del presupuesto. Entonces ahorita eso vamos a ver un par de datos. Primero, una aclaración, y es que fíjense que el Ministerio de Hacienda tiene el portal de transparencia fiscal, donde año con año se han venido subiendo todos los documentos del presupuesto. Porque cuando se hace la presentación, que llega el ministro de Hacienda y llegan a la Asamblea Legislativa a presentar el proyecto de presupuesto, lo que hacen es un mensaje, ¿no? Lo que dan es el mensaje del presupuesto. Pero luego, para analizar en detalle qué dice y por dónde va el camino de ese presupuesto, en ese portal de transparencia fiscal, que búsquenlo, transparenciafiscal.gov.sb, ahí está. Pues de momento, hasta este momento en el que estamos hablando, todavía no han sido compartidos esos documentos del presupuesto. Así que ahorita no vamos a poder entrar en detalle a ver todo el presupuesto porque todavía no está disponible la información de parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y eso es algo importante que lo haga, porque la ciudadanía necesita saber cómo van a ser atendidos sus derechos. Necesitamos saber las asignaciones de presupuesto que van a tener diferentes programas que pueden beneficiar o que permiten ir cerrando las grandes brechas de desigualdad que tiene nuestro país. Pero para poder saber si eso está incluido o no, es necesario que se haga público el documento, o todos los documentos del presupuesto. Y eso no es algo que se le está pidiendo solo a este gobierno. Esto es algo que ya desde hace ratos se viene trabajando. Ya incluso el Ministerio de Hacienda tenía su portal de transparencia fiscal. Y ya desde hace varios años que desde la ciudadanía organizada venimos exigiendo que esta discusión del presupuesto público sea una discusión más abierta, sea una discusión más participativa, que al final de cuentas el presupuesto público no es solo una cosa de expertos o de funcionarios, de personas funcionarias del gobierno o de la Asamblea Legislativa. El presupuesto no debe de ser una discusión solo de salones cerrados en Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa o en la academia, en las universidades. Debe de ser una discusión que nos atraviesa a todos y a todas. Porque fíjense que todos y todas pagamos impuestos. ¿Vean? Todo ese dinero que se ocupa, o que ocupa el gobierno, proviene de nuestros impuestos. ¿Vea? No es que los funcionarios o los diputados estén sacando ese dinero para darnos, ¿vea? Sino que es un dinero que viene de los mismos impuestos que nosotras y nosotras pagamos. Y por eso es importante que nos involucremos en saber cómo se van a distribuir ese dinero, ¿vea? En qué se va a usar ese dinero. Y también no veamos que es una cuestión como de una discusión de allá bien lejos, de la academia o de expertos, sino que es una discusión de todos y todas. Porque en ese presupuesto lo que se discute es cuánto va a tener la unidad de salud a la que voy a ir cuando me enferme, cuánto va a tener la escuela donde van a ir los niños, las niñas a estudiar, ¿verdad? Cuánto va a tener la protección del medio ambiente, cómo se va a hacer esa protección del medio ambiente. Ahí podemos ir viendo cómo se pretenden abordar los grandes problemas del país a partir del presupuesto. Y por eso es importante que se abra, ¿verdad? Y que lo podamos discutir desde la ciudadanía. Porque no es que el gobierno le tenga que rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, no es para eso, es para que nosotras, podamos también discutir sobre el presupuesto, ¿ya? Con información clara, con datos certeros. Ok, pero con lo que tenemos de información disponible, que es el mensaje de presupuesto, ¿qué podemos ir viendo? Pues fíjense que según el mensaje de presupuesto, estamos hablando que
el presupuesto para el 2021 sería de 7.453.5 millones de dólares. A veces esas cifras tan grandes cuesta dimensionarlas, vea. 7.000 millones de dólares. Esto sería equivalente al 28% de todo lo que se produce en el país. Es decir, que si el otro año se producen $100, pues $28 serán el equivalente a lo que está pretendiendo gastar el gobierno en este proyecto de presupuesto. Sabemos que ahora esto tiene que ir a discusión de la Asamblea Legislativa, pero también discusión de aquí, de la ciudadanía. 7.453.5 millones de dólares. Esto es un incremento bastante importante con respecto al presupuesto de este año, de 2020, ¿no? Porque para este año estaban presupuestados 6.426.1 millones de dólares. Estamos hablando que son cerca de 1.000 millones de dólares más para el próximo año que para este. Pero aquí surge una pregunta de entrada. Antes de meternos a ver en cómo se van a distribuir esos recursos, hay una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer. Esos 7.400 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo se pretende financiar esos 7.400 millones de dólares? Porque claro, yo puedo decir que quiero, el otro año me quiero comprar una casa y me quiero comprar un carro y me quiero comprar una computadora y me quiero comprar, yo puedo decir todo eso, pero si no sé de dónde voy a sacar el dinero para hacerlo, pues muy bonito se va a ver, pero hay que asegurarnos de dónde va a salir el dinero. ¿Y de dónde dice el presupuesto que va a salir el dinero? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de ese presupuesto? Pues dice que van a venir 5.000 millones de dólares, 5.700 millones de dólares, casi el 75%, o sea que casi 3 de cada 4 dólares esperan que venga de los ingresos corrientes del Estado. ¿Y qué son los ingresos corrientes? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la vez pasada. Los ingresos corrientes son esos ingresos del funcionamiento normal del Estado. O sea, lo que recoge de impuestos, lo que se paga en tasas, ¿verdad? Como en derechos, como cuando vamos a sacar el DUI o el pasaporte y los impuestos que pagamos. Esos son los ingresos corrientes. Y dicen entonces que 3 de cada 4 dólares vendrán de esos ingresos corrientes. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vea? Y esta es una preocupación que ha comenzado a despertar, ¿vea? Y es que estos impuestos, ¿vea? Los impuestos que pagamos nosotros y nosotras, dependen mucho de la actividad económica, ¿vea? Porque vimos la vez pasada que de los grandes ingresos que tiene el Estado son dos, el IVA y la renta, ¿vea? Lo que pagamos de IVA y lo que se paga de renta. Lo que se paga de IVA depende mucho de qué tanto se compran y se venden cosas, ¿vea? En el mercado, porque el 13% es para el IVA, ¿vea? Pero entonces, si no hay cosas que se están comprando y vendiendo, entonces los ingresos caen del Estado. Y el otro gran ingreso es el impuesto sobre la renta, y ese depende mucho de que hayan personas asalariadas, ¿verdad? Porque si no hay personas con un salario, pues no hay a quien descontarle la renta. Si las empresas no están vendiendo, pues no van a tener utilidades y no se le van a poder descontar la renta. Esto se los comento porque hay que recordar, ¿verdad?, que este año ha sido un año difícil, ha sido un año duro, en el sentido que toda la paralización de la economía que ha habido, por las medidas sanitarias, claro, o sea, pero han habido consecuencias económicas y eso ha tenido como consecuencia la reducción de los ingresos del Estado. Solo hasta agosto
el gobierno había tenido 680 millones de dólares menos de los que había puesto en el presupuesto. Y de ahí es donde empezamos a ver todos estos problemas que no hay para pagar no sé qué, ¿vea? O no hay para pagar aquello, no hay para pagar esto, no hay para pagar lo otro, porque se han tenido menos ingresos de los que tenían presupuestados. Y por eso es importante que la parte del presupuesto en los ingresos también sea bien fina. Este año, en el 2020, claro, nadie se esperaba esta pandemia, entonces no se había programado esta reducción de ingresos. Está bien, eso es comprensible. Creo, todos los países del mundo han tenido que estar ajustando sus ingresos y estar ajustando sus planes de gasto para hacerle frente a la pandemia en medio de esta crisis. Pero ya para el otro año, ya tenemos este panorama. Para el otro año sabemos que estamos todavía en este contexto de crisis. Sabemos todavía que la normalidad no es algo que lo vayamos a esperar en el tan corto plazo. Todavía hace falta que puedan haber vacunas y que esas vacunas lleguen a nuestros países y que luego se puedan ser implementadas. Entonces, la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes todavía hace falta un tiempo para poder llegar a eso. Y eso va a tener o va a seguir teniendo impactos en la actividad económica, ¿verdad? Porque si seguimos con las medidas, al seguir, ¿verdad? Porque hay que seguir todavía con las medidas sanitarias, se los he dicho al inicio, sigamos con las medidas, pero ese seguir con las medidas tiene sus impactos económicos, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta esos impactos para calcular cuánto dinero vamos a tener el próximo año. Aquí, estos ingresos que el gobierno está calculando tener, está pensando o ha estimado que la economía va a crecer al 4.71%. Esto hay que tener cuidado porque la economía de El Salvador históricamente ha venido creciendo alrededor del 2, 2.5, 2.2%. E incluso han habido estudios, como hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, donde ven cuál sería el crecimiento potencial de la economía. Es decir, si ponemos a echar a andar toda la capacidad instalada que ya teníamos desde antes de la pandemia, el crecimiento potencial de la economía era de alrededor del 2.2%. Entonces, plantear que vamos a crecer un 4%, sí que es demasiado optimista, bastante optimista, ¿verdad? E incluso muy poco realista, ¿verdad? La economía se mueve a través de ciclos y tiene encadenamientos hacia atrás. Todo lo que hemos vivido este ciclo de pandemia, parte de esta la vamos a seguir arrastrando el otro año. No es que el virus diga, ya 2021, cambiemos, ¿vea? No, ¿vea? Vamos a seguir arrastrando parte de todo este contexto de emergencia para el otro año y es importante estimar ese lastre que vamos a tener, que vamos a cargar. Y en términos de finanzas, ¿vea? En términos de pisto, siempre es mejor calcular, ¿vea? Hacia la baja que hacia la alza. ¿Vea? Mejor que sobre y no que falte. Pero aquí parece que les va a faltar. Están estimando tener bastantes más ingresos de los que la economía parece o nos está dando las señales que van a tener. Y eso implicará que gran parte del presupuesto se financie con más deuda. Son 1.575.4 millones de dólares los que se están planteando que se van a cubrir con nueva deuda, bueno, con deuda pública. De los 7.000 millones que se plantea gastar, 5.600 vendrían de lo que pagamos de impuestos
y 1.500 vendrían de deuda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque es importante estimar bien los ingresos a partir del crecimiento real de la economía. Porque si ponemos un crecimiento más grande de lo que de verdad va a ser, va a pasar lo mismo que este año, y que a medio año el gobierno se va a estar quedando sin dinero y va a tener que estar remitiendo en más deuda. ¿Ya? Estos son de las cosas que vamos a necesitar ir viendo y lo vamos a ver con mucho más detalle en los siguientes programas. Un abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.